Cuase aquí. Vemos a unos dragones volando y encima hay unas personas y su líder expresa que han hecho esperar a su querido Mash y que está tan emocionado como si saliera de excursión. En la arena el público se pregunta cómo Macarón salió ileso, pero Caldo sabe lo que pasó. Macarón antes de caer creó un cojín de sonido mitigando la caída. Otra parte del público está asombrada de que Mash pueda usar magia de columna y creen que el rumor de que no puede usar magia es falso, y Caldo se asombra de que Mash llame magia a las técnicas marciales corrientes y que el público no lo corrija. Macarón le pide que lo entretenga más y ataca a Mash, el cual esquiva. Mash intenta atacarlo desde el punto ciego, pero Macarón se mueve para atacarlo y en ese momento ambos se detienen. Los demás se preguntan el por qué y Macarón le dice que notó que está protegiendo algo y Mash saca un panecillo y Macarón continúa diciendo que si lo está protegiendo no podrá darlo todo al luchar y una chica viene a recoger el panecillo. Mash le pregunta si está mostrando caballerosidad, pero le contesta que lo hace para poder divertirse y el público se emociona por la increíble pelea de atacar y defender que tienen, aunque algunos expresan que esa pausa fue una pérdida de tiempo y Lance sabe que aún no lo están dando todo, que solo se están evaluando. Caldo opina que Macarón tiene la ventaja porque aún cuenta con su second y cuando use todo su poder el combate durará un instante y poniéndose en posiciones Macarón le pide a Mash que se diviertan y que le enseñe de lo que es capaz y utiliza una magia llamada Sounds Fa, creando un puño con partículas musicales y Mash trata de detenerlo con sus puños, pero la onda sonora pasa sobre Mash y sus oídos sangran. Macarón le dice que no lo trate como cualquier cosa, que su magia no podrá deshacerla a golpes, pero Mash no lo puede oír. Macarón le resume que son malas noticias para él y vuelve a usar su Sound Fa. Mash trata de protegerse, pero es inútil. Se da cuenta que no puede bloquearlo, que es como si viniera de adentro. Macarón le expresa que lo está decepcionando, que parece que él no es su salsa tártara y utiliza Sounds Surround Orquesta y aparecen varias bocinas rodeando a Mash y Macarón le dice que se acabó y el sonido empieza a salir creando un gran impacto donde está Mash. El público cree que es el final y que Mash no era rival. Caldo piensa que Macarón ganó sin tener que usar todo su poder, pero Macarón se sorprende al notar que Mash no está y del suelo una mano lo sujeta y lo entierra y debajo de la tierra sale Mash. Se preguntan cómo es posible y nuevamente Finn dice que vio todo. Me pregunto si tendrá alguna magia ocular que siempre ve todos los movimientos de alta velocidad. Que Mash cavó un agujero antes de que el hechizo lo alcanzara y como el sonido son vibraciones disminuye si hay un obstáculo y de esa forma escapó del daño, pero se da cuenta que el sonido viaja rapidísimo, lo cual le da miedo. Mash usa su magia Quadriceps, Guillotine Kick y patea en la cara a Macarón. El público se pregunta si noqueó Macarón de un golpe y Caldo piensa que sigue llamando magia a eso. Mash salta sobre Macarón y comienza a darle una lluvia de golpes. El público cree que eso es demasiado, pero Caldo es consciente de lo que pasa. Macarón habla tranquilamente entre la lluvia de golpes diciendo que eso es lo que él anhelaba y Mash es obligado a retroceder y luego Macarón le expresa que lo enfrentará usando su verdadero aspecto y utiliza Sounds Metamorfosis y Macarón comienza a cambiar y termina de esta forma y lo que impresiona a Mash es que ahora tiene pelo. Macarón hace una cruz con sus meñiques declarándolo culpable por hacerlo adoptar esta forma. Caldo dice que ese es el verdadero aspecto de Macarón y Mash está nervioso porque hizo una cruz con los meñiques. En otro lado, Ryo observa su belleza mientras pregunta cómo le irá a Mash. En ese momento le avisan de un problema y es que Innocent Zero se ha puesto en marcha. Ryo se pregunta si van por Mash y decide enviar unos guardias, pues en la arena está Orter y Caldo, los cuales ganarán tiempo hasta que lleguen. Y luego pregunta qué oficial envió Innocent Zero, pero al oír que es el mismo Innocent Zero el que está moviéndose, expresa que eso sí es malo. Volvemos a la arena. Mash le pregunta si se convirtió en un niño y le explica que no es solo eso, que ese es su aspecto al liberar su magia y se lo mostrará ahora. Hace un chasquido con los dedos y le aparece a la par soplándole la oreja y Lemon reacciona así. Los demás se asombran que se movió de un parpadeo y de que Mash tenga las orejas sensibles. Mientras continúa explicando, Mash lo ataca, pero con otro chasquido este aparece lejos y volviendo a chasquear aparece dándole una patada mientras dice que ahora él es el sonido. Mash le pregunta si también controla los músculos, pero Macarón lo niega y con varios chasquidos se lo muestra. Caldo piensa que ahora Macarón se mueve literalmente a la
velocidad del sonido, y para derrotarlo sin magia debería moverse aún más rápido que eso. Macaron continúa golpeando a Mash y este se levanta apoyándose en la pared. Macaron alaba su resistencia, pero dice que se acabó, y cuando le dará el golpe de gracia, Mash desaparece y todos se sorprenden. Luego le aparece al lado y le pregunta cómo lo hizo, y Caldo cree que es porque el sonido viaja más rápido a través de sólidos, y cuando se apoyó en la pared percibió el sonido ligeramente antes. Aún así está asombrado por sus reflejos de otro mundo. Mash se prepara para golpearlo y Macaron está por chasquear los dedos, pero cuando quiere hacerlo no sabe en qué momento apareció salsa tártara en ellos y así no puede chasquearlos, y Mash conecta un gancho. Los demás se emocionan porque Mash ya puede responder, pero Lance no está muy seguro pues solo fue una solución temporal. Además aún queda su second. Macaron reconoce lo hábil que es Mash y que es un oponente digno. Saca su varita y activa Sound Seconds Death Gong. Su magia se desborda y Mash se pregunta qué es esa cosa y vemos una campana. Macaron le contesta que es la campana de la muerte, la cual noquea al todo el que la oye, que suena en un radio de 2 kilómetros y la única forma de detenerla es que le quite la varita, es decir que si no la atrapa antes de que pase un minuto perderá. Lance piensa que ahora que su oponente huirá tendrá que cambiar de estrategia y ahora está en serios aprietos. Macaron comienza a moverse y Mash intenta atraparlo, pero por mucho que lo intenta no puede. Macaron le recuerda el tiempo y sus amigos se preocupan. Al quedar 10 minutos Mash entierra sus manos en el suelo levantándolo y arrojándoselo. Luego atraviesa el suelo de frente y con esto le bloquea el camino de frente dejándole solo dos opciones, izquierda o derecha. Macaron observa los movimientos de Mash y decide huir por la derecha. Nota que fue una finta pero no se preocupa, pues aún está fuera de su alcance y no podrá atraparlo, pero usando su dedo meñique Mash alcanza su ropa y golpeándolo le quita su varita y luego la destruye, y con ello la campana desaparece y el público se emociona de que el cabeza de hongo dominó la versión super veloz de las traes. Macaron le dice que es impresionante ya que lo hizo sin usar magia, dice que le robó el corazón y admite su derrota. Finn y Dot lloran de la felicidad, Lemon lo felicita y Lance piensa que superó su mayor obstáculo. El director se ríe porque venció a Macaron sin usar magia, Orter solo observa y Caldo piensa que es interesante, pero en ese instante una presión inmensa cae y empieza a temblar. El cielo empieza a agrietarse y salen los dragones. Innocent Zero saluda a todos y el director lo reconoce, e Innocent Zero detiene el tiempo. Aparece frente a Mash y expresa que lo estuvo buscando. Acariciándolo dice qué hermosura, que no sabía que aún vivía, que le angustiaba pensar que no podría conseguirlo. Su queridísimo hijo. Añade que lo absorberá y estará completo, pero en ese momento el director le grita que se detenga y aparece frente a él diciéndole que no dejará que se lleve al chico así como así. El director Wahlberg dice que como director de Easton no permitirá que le pongan un dedo encima a los alumnos, aunque eso le cueste la vida. Uno de los subordinados de Innocent Zero piensa que Wahlberg es increíble, pues detener el tiempo no le afectó, pero quiere atacarlo por sorpresa para llevarse el mérito. Pero en ese momento siente como si una alabarda lo cortara y resultan ser los instintos asesinos del director, el cual le dice que se retire llamándolo principiante. Innocent Zero le pide que no sea cruel con sus queridos compañeros. El director le pregunta cuál es su verdadero objetivo y le contesta que solo quiere convertirse en un ser perfecto, inmortal, bello y perfecto. Wahlberg dice que es demasiado cliché y que no le importa sacrificar a quien sea para conseguirlo, ya sea robándole su mana, haciéndolo sufrir o quitándole la vida. Innocent Zero le pide que no diga lo obvio, que su familia existe para él, y es el caso de Mash, que es suyo, que es su hijo y que se lo llevará a casa. El director se ríe pues dice que ellos nunca se entienden y le expresa que Mash es la esperanza de este mundo y revela sus 3 líneas, expresando que si quiere llevárselo tendrá que librarse primero de él. Innocent Zero también libera sus 3 líneas y contesta que hace años que no luchan y ambos sacan sus varitas, los cuales son más bien báculos. Innocent Zero invoca a Cronos y el director invoca a Urano. En ese momento salen estos monstruos e Innocent Zero le dice que lo único que necesita es a Mash, por lo que se deshará de los demás. El director libera su magia y con esto libera de la detención del tiempo a Macaron, Mash, Calo, Dot, Lance y Otter. Les dice que no tiene tiempo de explicarles, pero les pide que lidien con los demonios, que él se encargará de Innocent Zero y les encarga que cuiden a los estudiantes. Mash y Macaron son los primeros en pasar a la acción. Lance y Dot no se quedan atrás y Calo quiere terminar pronto para ir a apoyar a Wahlberg. Se les une Otter, el cual dice que cada demonio está al nivel de alguien con 2 rayas
demonios y también quiere ir a apoyar a Wahlberg, pero estos demonios no se los van a permitir. Mientras ellos continúan eliminando a los demonios, Inocent Zero le pregunta si dejará que un puñado de estudiantes se encargue de todo, y el director los teletransporta expresándole que se preocupe por él mismo. Están en el cielo y dice que ahí nadie los estorbará. Mientras Lance le pide a Dot que tiene que resistir hasta que vengan los refuerzos, notan que emerge esto y reconocen a que lo está haciendo, y unos demonios que lucen más fuertes bloquean a cada uno, menos a Mash, ya que los demonios lo están ignorando. Macaron nota que claramente es una trampa, asumiendo que tienen alguna forma de vencer a Mash. Dot le pregunta en qué se basa y este le dice que en su intuición femenina, y Dot le pregunta si se considera mujer. Y aquí se resuelve la duda de muchos. Macaron se identifica como mujer. Aún así, Dot le dice a Mash que vaya, que él es el único que puede machacar a ese comandante de Inocent Zero, y Mash le hace caso. Cell-Guard está esperando a que suba para que sea el blanco perfecto, pero para su sorpresa, Mash no subirá y empieza a patear la torre, haciéndola bajar con cada patada. Cell-Guard le dice que se volvieron a ver, pero que es inútil que destruya la torre, pues su hechizo solo desaparecerá si lo derrota, y Mash no lo recuerda, lo que sorprende a Cell-Guard. Mash se disculpa y los demás aún resisten contra los demonios. Dot nota a un bebé en medio de la arena y este dice babies y convierte a Dot en bebé, y el otro bebé se transforma en un hombre y resulta que es uno de los Criminal Canes llamado Sitter Baby, y su magia transforma a sus oponentes en bebés y dice que lo eliminará sin poder defenderse. Dot en su lenguaje para bebés trata de usar su magia, pero esta no le sale y comienza a gatear, pues se da cuenta que está en problemas. Decide buscar a Lance para que lo ayude. Le habla el lenguaje de bebé y Lance no lo entiende, y luego se escucha babies, pero Lance lo esquiva tomando a Dot y comprende que ese hechizo fue el que transformó a Dot en bebé, y viendo bien a Dot nota que tiene cara de sinvergüenza aún de bebé. Los demonios lo atacan y Lance se defiende mientras protege a Dot, pero Dot se baja de sus brazos por un juguete. Lance le grita qué hace y Dot se da cuenta que se está convirtiendo en un bebé de verdad, y aprovechando que Lance se distrajo, también es convertido en bebé. Ellos se hablan pero ninguno entiende al otro y un demonio los ataca y el juguete sale rodando y los dos persiguen el juguete. El culpable aparece y les expresa que perdieron cuando adoptaron esta forma, que no pueden ni usar una décima parte de su magia en ese estado y que es muy divertido acabar con alguien que no se puede ni defender. Dot entra en pánico al ver los demonios atacar, pero Lance usa su magia y con un pequeño cuadro aplasta al enemigo. Sitter Baby no puede creer que tenga tanto poder como bebé y Dot comprende que a pesar de que le restringieron la fuerza, lo compensó reduciendo el área de efecto de su magia y no por nada es el mejor de su año. Kalo observa eso y piensa que muy de vez en cuando surge alguien que no discrimina por edad y ambos vuelven a la normalidad. En camino hacia la arena, Shaun le pregunta a Ryo qué relación hay entre el director e Inocent Zero. Este le contesta que fue un mago extraordinario quien creó la sociedad mágica y la base para los visionarios divinos. Literalmente tenía tanto poder como un dios y su nombre era Adam. Nadie estaba al nivel de su magia de oscuridad y Wahlberg e Inocent Zero eran sus mejores discípulos y ambos poseen una fuerza similar, pero Inocent Zero vino a atacarlos por lo que debe creer que puede ganar y se preocupa por lo que pase si el director llega a perder. Vemos a Inocent Zero diciendo que está contento pues hace mucho no se veían. Se quita la capucha y resulta que no tiene cara, y al ver cómo Wahlberg reacciona le dice que tiene delante a un viejo amigo y que reaccionó como si viera a un monstruo, y su cara empieza a tomar forma y le pregunta que si adopta esta forma lo llamará amigo, y Wahlberg le pregunta si ya ha abandonado su humanidad por completo y el otro le contesta que es más humano que nadie, tan humano que la avaricia lo consume, que su codicia no tiene fondo y hoy desea dos cosas. Lo primero es llevarse a su hijo Mash y la segunda es asegurarse de eliminarlo, y activa un hechizo llamado Time's Living Dead y aparece un reloj y luego se abre algo y vemos a un ataúd encadenado. Wahlberg se asombra al notar que es un hechizo prohibido. Volviendo con Mash, Cell-Guard aún no cree que no lo recuerda, pero vemos la visión de Mash y este lo ve con cabeza de panecillo. Cell-Guard se enoja y empieza a atacarlo, y al ver su expresión nota que ya lo recuerda y le dice que se dio cuenta que su amigo sobrevivió al empalamiento y añade que irá a eliminarlo personalmente cuando acabe con él, y al notar su mirada le dice que es una mirada tan rebelde y le pregunta si quiere que lo empale como a su amigo y lo ataca, y Dot espera que Mash esté bien pues recuerda esas lanzas de carbón y que la última vez Mash lo derrotó porque se escondió dentro del muñeco de Abel, pero esta vez está solo. Pero vemos la cara sorprendida de Cell-Guard al ver a Mash corriendo sobre sus lanzas. Se enoja e intensifica su ataque, pero aún así Mash sigue corriendo mientras se le acerca y luego lo golpea. Este le pregunta cómo puede ser esto
momento si la última vez solo podía defenderse de sus ataques, y Mash le dice que ya lo recuerda, que él es el de las púas negras, que ese ataque ya lo había visto y que él no cae 2 veces en el mismo truco. Adam Jobs era un mago legendario con un poder abrumador, el cual gobernó el mundo mágico durante siglos. Sistematizó la teoría mágica él solo y creó el sistema educativo. También fundó la administración de la agencia de magia e influyó enormemente en la sociedad mágica, y en sus últimos años dedicó sus esfuerzos a apoyar a aquellos sin magia, y les enseñó esto a sus 3 discípulos bajo el precepto noblesse oblige: los fuertes ayudan a los débiles. Y ahora el ataúd se abre frente a un asombrado Wahlberg, revelando que se trata de su maestro. Innocent Zero dice que por fin consiguió un hechizo que devuelve la vida a la carne humana, pero solo hace que retroceda el tiempo del cuerpo, no devuelve el espíritu. Y otro de los subordinados de Innocent Zero, llamado Necros Mans, le dice a Wahlberg que tendrá que lidiar con él, que su especialidad es jugar con marionetas, asegurando que lo dejará satisfecho. Comienza un ataque y Wahlberg lo bloquea, asombrándose de su poder, e Innocent Zero le dice que trajo de vuelta su cuerpo en su máximo esplendor y tenía más poder que ningún otro. Añade que el maestro lo adoraba y le pregunta si no se alegra de reunirse con él. Wahlberg recuerda cuando su maestro le enseñó el concepto de noblesse oblige, y es que aquellos con poder están obligados a guiar a los más débiles. Wahlberg lo ve como una excusa de los que no se esfuerzan, y su maestro le da parte de razón y se queja con él de que refute su argumento, y añade que si esa es su opinión, es que aún es demasiado joven y que un día entenderá por qué es fuerte. Repele el hechizo y dice que el maestro era muy importante para él, pero los tiempos han cambiado, que lo que importa es el presente y no el pasado, y si quieren sumir el presente en el caos, no tendrá piedad ni siquiera con quien lo instruyó, porque ahora él es el más fuerte. Necros piensa que sin duda Wahlberg es el hombre más poderoso, pero eso es si consideran el mundo mágico actual, y lanza un hechizo llamado Dark Impact, con el que despedaza parte de una montaña. Necros continúa pensando que la magia de oscuridad de Adam Jobs lo devuelve todo a la nada y lo cubre todo de oscuridad. Luego lanza Dark Snake y Wahlberg esquiva, pero quema parte de su traje y piensa que ese poder es el que tenía en vida. Necros piensa que este es el poder de la oscuridad, con el cual Adam gobernó el mundo, el cual cubre de oscuridad todo lo que toca, incluso la magia del oponente. Así que no se puede combatir con magia, por eso Wahlberg lo esquiva, pues conoce la magia de su maestro y ríe diciendo que es el juguete más avanzado que ha usado. Luego lanza Dark Snake Double y 2 serpientes oscuras devoran a Wahlberg, pero este lo repele nuevamente, lo cual sorprende a Necros, pero continúa con otro Dark Impact y Wahlberg no solo lo repele, sino que con los objetos de su bastón le corta parte del cuerpo a Necros. Este grita asustado, pero Wahlberg le dice que se tranquilice, que su magia controla el espacio y solo envió lejos el cuerpo que tanto echa en falta, que no morirá. Necros piensa que entiende que cortó el espacio donde estaba su cuerpo e hizo lo mismo con la magia oscura. Entonces usará un hechizo que no pueda cortar del todo, lanzando así Dark Impact Absol, el cual llega a Wahlberg desde todas las direcciones. Pero igual Wahlberg lo repele y Necros no lo puede creer, preguntándose cómo puede abarcar tanto espacio y cortar un hechizo así, que él está usando al hombre que conquistó el mundo mágico, y aunque sea el mejor del presente, no debería haber tanta diferencia, y menos contra la magia de oscuridad, la cual se alza ante todas las demás. Prepara un gran hechizo llamado Dark Tremendos y lo lanza diciendo que es el hechizo oscuro más potente, que jamás aceptará que pierda en un choque entre hechizos. Wahlberg se ríe, expresándole que se equivoca, que hasta ahora solo ha usado el poder de la varita, y mientras expulsa su poder le dice que esto sí es lanzar un hechizo. Necros se pregunta qué es este poder y Wahlberg lanza Space Sacrifice, con el que destruye el hechizo, llevándose a su paso al desesperado Necros, quien no puede huir y desaparece. Y Wahlberg le dice a su maestro que él seguirá impartiendo sus enseñanzas, que descanse en paz nuevamente, e Innocent Zero piensa que aún no se ha debilitado y ríe mientras Wahlberg le dice que ahora sigue él. Volviendo con los demás, ellos aún están acabando con los monstruos invocados por Innocent Zero, los cuales no dejan de aparecer y piensan que su objetivo es que gasten su poder mágico. Ahora vemos el frente de Mash, el cual le pregunta a Cell-Guard por qué vienen por él. El otro le explica que existe la magia prohibida de creación anatómica,
alquímica, la cual es una magia oscura para crear un corazón inmortal mediante 6 corazones de la misma sangre. Por eso su padre tuvo 6 hijos para que generaran los corazones. En otras palabras, él es un humano creado por él, una mera pieza para que él obtenga un cuerpo perfecto. Mash queda en shock y Selguard le dice que se alegre, pues será parte del ser más cercano a un dios. Mash le pregunta si su papel es como cuando necesitas proteína para ganar músculos y Selguard no le entiende. Luego queda atónito y dice qué vida tan deprimente y luego expresa que dormirá un rato. Se pone a roncar y Selguard lo despierta y al despertar exclama que sigue siendo real y le pregunta si es su hermano. El otro responde que no, que es un clon creado a partir de un cadáver al que su padre dio su sangre, que nació para que él cumpla su objetivo. Y le expresa a Mash que como hijo suyo poder formar parte de su cuerpo es un honor y le molesta pensar que le tocó a un tonto como él, que su vida no tiene ningún valor y que debería alegrarse de que le den un uso. Continúa con su rabieta, pero Mash no lo deja terminar y lo golpea en la cara, diciendo que le da igual si su vida es deprimente o no tiene valor, que es invencible y que lo ataque. El otro expresa que no se contendrá mientras dice Summons Hefesto, revelando el verdadero poder de su varita. Los demás se asombran al ver ese poder y Selguard le dice que su padre solo desea su corazón y el resto puede hacerlo pedazos, y lanza su hechizo Diamond Scooter y 2 aros vuelan hacia Mash. Este los esquiva y el otro dice que el filo de los aros es de diamante, que no hay nada que no corten y que lo perseguirán hasta hacerlo trizas. Mash constantemente es atacado por estos aros, pero él los va esquivando todos. Quiere ignorarlos, seguir directamente por él, pero no se puede acercar pues tiene 4 y Mash dice que ese es un problemón. El otro le pregunta qué pasa, si acaso piensa huir, pero le advierte que si lo hace acabará con todos los humanos de la zona y usa su hechizo Black Diamond diciendo que esos 2000 diamantes atravesarán a todos los desechos de esta escuela, a todo ese patético hogar que tiene ahí, que acabará con todos esos inútiles. Y le dice que se rinda mientras lanza 2 aros, pero Mash le da la espalda y empieza a correr. Selguard se pregunta qué significa eso, si se va y abandona a sus compañeros, pero le aparece por detrás susurrándole que los perdió dándole una vuelta a la escuela y se pregunta a qué velocidad corre y piensa que se le pegó para que los aros lo lastimen también a él, pero en su mente expresa que lo siente pues olvidó que tiene eso y vemos que endurece su piel. Los aros se acercan y Mash cae sangrando. Él lo patea mientras lo insulta y dice que también cortará a sus amigos, pero luego siente algo raro en su pie y se da cuenta que es un panecillo. Mash se levanta y canta fiesta de panecillos, mientras le va metiendo panecillos constantemente en la boca. El otro se pregunta por qué sigue vivo y Mash mientras canta le mete tantos panecillos que lo asfixia y pierde el conocimiento. Pero vemos que eso fue una alucinación y lo que en realidad pasó fue que Mash usó su magia de bíceps estrangulación de pitón. Se nos explica que la hipoxia ocurre cuando el cerebro se queda sin oxígeno y que la persona entra en un estado de semi-alucinación. Y justo antes de que los aros lo alcanzaran, Mash calculó el tiempo y la dureza del diamante, así que decidió no golpear, sino que contrajo sus bíceps con fuerza contra la carótida, para así cortar el flujo de oxígeno y como resultado lo derrotó en menos de un segundo, con lo cual también el hechizo de Black Diamond desapareció y Mash declara que esa escuela es un lugar muy especial para él y si pretende destruirlo, lo asfixiará las veces que haga falta con sus músculos. Después de 2 capítulos volando, Ryo y Kaise están a punto de llegar, pero al estar cerca, Kaise se detiene y Ryo nota que alguien usó magia para detener el tiempo y supone que paraliza a los que tienen poco poder mágico. Dada la situación, deja a Kaise ahí y se adelanta y solo espera que el cabeza de hongo esté a salvo de Innocent Zero. Llega y se encuentra con los otros visionarios divinos y se alegra de que estén bien y los elogia por haber derrotado a muchos enemigos, pero ellos le expresan que no fueron los únicos, que Easton está lleno de estudiantes con talento. Ryo pregunta por Mash, pues él es el objetivo de Innocent Zero, pero vemos que este está tranquilamente comiendo panecillos para reponer calorías, después de derrotar a un oficial de Innocent Zero. También le dicen que Wahlberg está luchando contra Innocent Zero, pero no saben la ubicación donde luchan, pues Wahlberg usó un hechizo de teletransportación, para así evitar involucrar a los estudiantes, y Mash se ofrece para irlo a buscar. Cuando le preguntan cómo lo hará, él responde que con sus músculos y sale corriendo. Kalo sonríe al ver de lo que es capaz y Otter expresa con un soplido que una anomalía sin magia jamás lo encontrará y en su lugar quiere interrogar a Selguard. Lo ataca pero una barrera lo bloquea y Selguard desaparece. Ryo analiza que Selguard estaba inconsciente
inconsciente, por lo que asume que alguien más activó esa magia, lo que significa que aún quedan enemigos ocultos cerca. Los buscarán, pero eso significa que no pueden alejarse o los estudiantes peligrarán. Carlo le dice a los demás que también se queden y se lamenta de que no pueda ir a ayudar a Wahlberg, pero está seguro que él tomaría la misma decisión, pues él es la personificación de noblesse oblige. Río piensa que noblesse oblige es que los fuertes deben ayudar a los débiles, y si Wahlberg se vuelve uno de los débiles, le tocará a él rescatarlo, pues él es el próximo número 1, y espera que Mash lo encuentre, pues él es el segundo hombre más varonil después de él. Innocent Zero recuerda el ataque de Wahlberg y dice que había pasado una década desde que lo vio, y se da cuenta que él no se ha debilitado. Wahlberg le dice que ahora le toca a él, y recuerda que su maestro le dijo que algún día entendería el noblesse oblige, y piensa que él se encargará de todo. Innocent Zero se mueve, usa Times Cold, pero el director reacciona con Space cortando el espacio en el que estaba, y aparece en el punto ciego de Innocent Zero. Lo ataca con Space Boat, pero Innocent Zero le aparece atrás, y Wahlberg no sabe en qué momento, y se pregunta si controló el tiempo. Innocent Zero aprovecha para usar Times Rewound, y un reloj cubre el brazo del director, y la mitad de su cuerpo se empieza a secar. Este se da cuenta que aprovechó el instante en el que lo atacó, y se sorprende que pueda usar magia tan potente con tanta frecuencia, que es un monstruo por lo mucho que ha mejorado. Decide que rasgará toda la zona y utiliza Space Boat Stampede, y ataca continuamente para que no pueda usar el retardo temporal, y de esta forma cortará incluso su magia de detención temporal. Al hacerlo termina agitado, pero Innocent Zero está detrás de él y le dice que así no ganará, y se da cuenta que él detuvo el tiempo justo antes del primer corte. Innocent Zero vuelve a usar Times Rewound en el mismo lado y destruye el brazo del director. Le expresa que es inútil, que hay demasiada diferencia entre ellos, que el interés por sí mismo le fijó unos ideales y no duda en sacrificar lo necesario para lograr su objetivo, mientras que él se centra en proteger a los que le rodean y no se prioriza él mismo, y ese es el resultado de desear que los demás te aprecien, lo cual es una lástima. Wahlberg se pregunta si acaso sus vidas es solo de ellos, y recuerda su niñez. Él era un niño enfermizo, no sacaba buenas notas y era tímido, no se sentía parte de la escuela y no hizo amigos, y empezó a faltar sin tener motivo de peso, y al no tener confianza en él mismo, le asustaba que los demás lo rechazaran, y dejó de relacionarse antes de que incluso pasara. El mundo le parecía cada vez más aburrido, y se volvió un pesimista, pero lo conoció, al maestro Adam. Siempre iba a visitarlo sin su permiso, y cada vez le daba un dato curioso sobre los animales, y siempre iba sin importar si hiciera mal tiempo o que estuviera frío. El maestro siempre quiso relacionarse con él, hasta que un día le hizo una pregunta que por qué insistía tanto, y su respuesta fue porque no podía abandonarlo, y el oír esas palabras lo salvó, que fue una sola frase, sus acciones y su sonrisa. Volvemos al presente y Wahlberg se levanta y le dice a Innocent Zero que no critica a la gente que vive para ella misma como él, pero él sobrevivió gracias a la bondad de otros, así que no va a abandonar a aquellos más débiles que él. Innocent Zero nota que Wahlberg va a usarlo. El director le dice que aunque acabe con su vida, sus ideales no cambiarán, que son los ideales que le enseñó su maestro. Innocent Zero piensa que la usará, la esencia de la magia que solo unos pocos con 3 marcas pueden usar. Y Wahlberg usa Space Tirt y aparecen en otro espacio, y una especie de mecha aparece detrás del director, el cual dice Uranus Inclination. Innocent Zero piensa que el Tirt es la liberación del poder divino de la varita, y Wahlberg le explica que la magia de erosión espacial de Urano, dios del cielo, no se puede esquivar. Innocent Zero usa Times Cold, pero la magia es teletransportada. Wahlberg le expresa que es inútil, que dentro de este espacio puede desplazar cualquier hechizo, que no tiene escapatoria, que es lo mínimo que debe hacer como director, y usa Uranus World Delete, y Urano empieza a hacer girar la magia. Wahlberg le dice que va a cortar de una vez por todas los hilos que los unen, pero en ese momento el tiempo es detenido, y vemos que fue Innocent Zero que usó Times Unmove, el cual detuvo el tiempo de todo este espacio, y como puede controlar el tiempo, ningún ataque lo alcanzará. Dice que su derrota estaba escrita desde que decidió hacerle frente, y como fueron amigos, lo acabará rápido. Utiliza Times Arrow Rain para atacarlo, y le dice que con esas heridas no sobrevivirá. El tiempo vuelve a correr, pero se sorprende al ver que la magia de Uranus sigue, y se pregunta cómo puede seguir activo el hechizo después de herir de gravedad al mago. Y Wahlberg le dice que el Tirt libera
supera el poder intrínseco de la varita, ofreciéndole el máximo poder mágico, que es posible que el hechizo se active voluntariamente aunque el mago haya sido eliminado, y por eso había estado conservando su mana, que su Tyr lo hará pedazos a cambio de su vida. E Innocent Zero se da cuenta que esta fue su intención desde el principio. Gualbert expresa que aún no ha cumplido su papel, que los ha estado observando. Estudiantes de corazón puro que protegen el futuro de sus amigos, un estudiante decidido que intenta cambiar las reglas para salvar a su hermana, y un estudiante bondadoso que desea vivir en paz con su abuelo, que aspira a ser visionario divino para proteger a sus amigos y corregir los errores, que este mundo se volverá un lugar mejor. La gente se respetará y aceptará las debilidades de los demás. Será un mundo repleto de bondad y para que suceda debe salvarlos. A aquellos débiles y frágiles como lo fue él, a aquellos que sufren injustamente. Por eso se ha situado al frente y lidera a todos. Noblez obligue, al igual que como el maestro hizo con él, para que puedan sonreír, que lo demostrará con sus acciones ante sus estudiantes, y el hechizo es lanzado. Un destello ilumina el cielo y todos los que lo ven asumen que ahí es donde Gualbert está luchando, pues es magia espacial. Pero de repente el destello empieza a encogerse y los visionarios divinos tienen un mal presentimiento, y vemos a Gualbert agotado y a Innocent Zero en perfecto estado. Gualbert se pregunta si su hechizo no se activó, o es que acaso retrocedió el tiempo en un espacio tan descomunal, e Innocent Zero ataca con Time's Arrow Rain. Gualbert trata de defenderse pero termina herido y deja caer su varita. Innocent Zero lo sujeta del cabello y admite que es fuerte, pero él está por encima, que no lo superará porque él ha vivido por sí mismo y se lo demostrará. Gualbert se pregunta si acaso los ideales no pueden ser más que eso, si acaso el mundo que se imaginó era tan frágil que lo desmoronará una ideología tan ínfima, y llorando de frustración piensa que es mortificante. Innocent Zero se despide de Gualbert, pero en ese momento llega Mash dándole un rodillazo en la cara. Gualbert se sorprende al verlo, y yo me sorprendo de que esté tan tranquilo en el aire. Mash le dice que en la ceremonia de ingreso él le hizo una pregunta, que si se topaba con un mago mucho más poderoso que él, ¿qué haría? Y Mash dice que lo dejaría hecho papilla a puño limpio. Después de decir que lo hará papilla a puño limpio, vemos que se mantiene en el aire de la misma manera que la vez pasada, cuando jugó Quidditch. Esperaba que me sorprendiera de otra manera, y el sonido es como el aleteo de un colibrí. En el Coliseo se preguntan qué habrá pasado, pues la magia del director Gualbert desapareció, y a Caldo solo se le ocurre que haya sido la magia espaciotemporal de Innocent Zero. Río le dice que se encargue de todo ahí, pues él irá a ayudar a Gualbert, y mientras va de camino piensa que no será una batalla fácil, y espera que Gualbert se encuentre bien. Volviendo con Mash, el cuerpo de Innocent Zero se ve inestable después de semejante patada. El director regaña a Mash por estar ahí, pues él es el objetivo de Innocent Zero, y Mash responde que lo educaron para tratar bien a los ancianos, sorprendiendo a Gualbert porque lo trata igual que a un anciano cualquiera. Innocent Zero le dice que se alegra de verlo, llamándolo hijo, y le pide que vaya con él, pero Mash lo ignora. Entonces Innocent Zero dice que en ese caso se lo llevará a la fuerza, pero antes envuelve al director en una atmósfera mágica y dice que las distintas alteraciones de su cuerpo le permiten robar la magia de otros, y que así es como adquirió la magia de oscuridad del maestro, y absorbe la magia de Gualbert, diciendo que se quedará también con su magia espacial. Mash lo saca de ahí, pero Innocent Zero dice que es muy tarde, y su báculo se vuelve parecido al del director, quien no lo puede creer, y luego lanza el hechizo Space Sacrifice, destruyendo parte de una montaña. Gualbert se sorprende de que sea su magia, pero su mayor sorpresa es cómo puede haber tanta diferencia de potencia, y Mash muestra su gran sorpresa con su rostro típico lleno de emociones. Innocent Zero dice que ahora tiene el poder para gobernar y que el mundo es suyo, mientras su frente vuelve a desmoronarse, y le dice a Mash que él será el siguiente, pero Mash se acerca y le hace un combo de varios hits, pero Innocent Zero ríe diciendo que no le hace nada. Luego detiene su puño y atrapa su pierna, pero él se libera rápidamente, e Innocent Zero le pregunta si sintió lo abrumador de su poder, pero luego su cuerpo reacciona y comienza a ser inestable. Mash pregunta por eso y el director responde que su cuerpo no puede dar cabida a tanto poder mágico y que debe ser el precio de anhelar tanto poder, y luego piensa en las palabras que Innocent Zero le dijo al inicio sobre que quiere ser un ser perfecto, y piensa que se refiere a uno que tolere poseer la totalidad del poder mágico. Innocent Zero le dice a Mash que no se alegre,
puede, pues él es solo una parte de él, que solo nació para guiarlo hacia una identidad superior. El director le grita que esos son sus deseos, pero Mash tiene derecho a elegir su propia vida. Innocent Zero ríe y Mash lo confirma con esta cara, pero Innocent Zero dice que un humano que no puede usar magia no puede vivir en este mundo, que Adam Jobs hablaba de nobleza obligue, pero no pudo evitar el rechazo de los que no tenían magia, y Mash pone esta cara. Luego lanza otro ataque espacial, pero Mash toma al director para esquivarlo. El director piensa que la situación es descorazonadora, pero Mash dice que es conveniente, pues si la magia lo es todo y el mago más poderoso es un tipo odioso, valdrá la pena vencerlo solo con sus músculos, y así el mundo reconocerá su fuerza. Y Wahlberg se sorprende. Innocent Zero se burla de su ignorancia, diciendo que jamás lo entenderá por lo poderoso que es. Se abre una grieta e Innocent Zero se retira, pues necesita tiempo para acostumbrarse a ese cuerpo. Wahlberg piensa que fue muy fácil, pero Innocent Zero se detiene y dice que seguirán otro día, y lanza un hechizo que desintegra a todos los demonios derrotados. Caldo no cree que el hechizo sea solo eso, que debe tramar algo más, y todas las partículas se reúnen creando a este gigante, el cual es la fusión de todos los cadáveres. Mash y el director observan eso y preguntan qué es. Innocent Zero dice que ya que Mash fanfarroneó tanto, que intente detenerlo si es que puede hacerlo sin magia. Wahlberg se preocupa que en este estado el gigante destruya la ciudad y es muy difícil para Mash combatirlo fuerza con fuerza, y se da cuenta que se está quedando sin poder mágico y cae. Pero Ryo llega a tiempo para salvarlo y se sorprende al verlo en tal estado y le dice que lo llevará al hospital de la agencia. Pero Wahlberg está preocupado por Mash y Ryo se da cuenta que Mash estuvo ahí y se enoja, pues le pidió que le avisara si lo encontrara, aunque admite que eso fue muy varonil. Y vemos que Mash está corriendo hacia el gigante. Con la partida de Innocent Zero, el tiempo vuelve a fluir. Los estudiantes se preguntan qué acaba de pasar, que fue como si estuvieran en un sueño, y se dan cuenta que el dragón no se encuentra por ningún lado. Caldo y el resto se preocupa, pues ahora el pánico cundirá cuando miren a este monstruo, y así pasa. El gigante destruye la muralla y escombros caerán sobre los estudiantes, y vemos a la hermana de Lance pidiéndole ayuda, y Lance detiene los escombros con su gaviole, diciendo que su hermana siempre lo ayuda, y Dot siente escalofríos pues pudo ver su imaginación. Macaron destruye los escombros que detuvo Lance y le dice a los demás que evacúen. Finn, al ver al monstruo, expresa que no podrán ganar, y a Dot no le importa lo grande que sea y ataca con su magia de explosión, pero queda en shock al ver cómo salieron escudos para bloquear su magia. Caldo le explica que es una barrera antimagia similar a la que se encontró Otter y asume que es el mismo usuario de Innocent Zero y debe estar cerca, y que Otter ya lo está buscando, pues si no lo acaban no podrán enfrentarse a ese monstruo, y como es urgente él también se unirá a la búsqueda, y Dot también decide ayudarlo. Los estudiantes no pueden salir porque hay una barrera que se los impide. Lance le pregunta a Macaron si no huirá y este le pregunta que qué clase de imagen tiene de él, y ambos tratan de detener al gigante. El monstruo se acerca y Dot se pregunta dónde estará el de las barreras, y con cada paso del gigante la desesperación aumenta. El monstruo llega cerca de ellos y la desesperación está en su punto más alto, y más para Lemon, quien grita que ni siquiera tuvieron su luna de miel. El gigante está por lanzar un puñetazo. Caldo observa eso y no podrá llegar a tiempo, y cuando el puño está por impactar, algo impide que lo haga. Los demás observan diciendo que es como si algo lo estuviera jalando, y dicen que no puede ser magia, pues la barrera lo anularía. Y Dot y Caldo observan que es Mash y expresan que es increíble. Finn y Lemon se asombran y no pueden creerlo. Finn piensa que siempre ha pensado muchas veces desde que lo conoció que Mash es de los que no hay. Los demás alumnos lo ven y se asombran que esté jugando al tira y afloja con semejante monstruo, y la mayoría comenta que está bien, pero no puede usar magia, que así no puede liderar la escuela y es inaceptable, pues en este mundo no puede haber gente sin magia. Mientras tanto, Mash sigue resistiendo y uno pregunta si acaso eso importa. ¿Qué más da si pueda usar magia o no? Pues ahora mismo lo está dando todo para proteger a la escuela, y poco a poco lo comienzan a apoyar gritándole ánimo Mash. Finn dice que jamás se hubiera imaginado que al Mash que siempre desprecian, al que casi expulsan y al que no puede usar magia esté cambiando la fórmula aceptada por el mundo mágico. Y cuando Finn se une a los gritos de ánimo, Mash levanta al monstruo con las cadenas, lo gira en el aire ante la vista incrédula de todos y lo manda a volar, haciéndolo chocar con un par de montañas, y el monstruo explota. Los alumnos celebran y Finn junto con Lemon llegan frente a Mash. Ella
Ella le dice que estuvo increíble y guapísimo y que puede comérsela. Acerca su rostro, pero lo que Mash está comiendo es un panecillo. Este Mash es un Sigma. Wahlberg despierta en una habitación después de recibir atención y Ryo le informa que el cabeza de hongo lo consiguió. Y Wahlberg piensa que en el mundo mágico actual, la persona que más personifica la idea de nobleza obligue es Mash Burnett. Dot y Caldo logran derrotar al último miembro de Innocent Zero, pero Otter lo elimina. Este le dice a Caldo que por lo que ve ya se unió al bando de Mash y su evaluación cambió por una leve muestra de poder, que ha caído bajo, pero él aún no piensa aceptar a Mash. Caldo le contesta que aún no lo ha aceptado del todo, pero que la fuerza de Mash es genuina y algún día tendrán que reconocerlo. Varios días después, la noticia del ataque de Innocent Zero circuló. Para evitar el pánico se publicó que fueron los visionarios divinos quienes derrotaron a Innocent Zero. Detrás de escena, la agencia de magia se dedica a reforzar la seguridad y a controlar la información. Y Mash, el único que sabe la verdad detrás del incidente, está afrontando la realidad con solemnidad en la playa con sus amigos. Los demás están emocionados y Finn se pregunta cómo pasó esto. Para todos es la primera vez que vienen con amigos y Lemon acepta que todos son especiales. Y Dot expresa que como están en la playa es el momento de partir sandía y dice que trajo una magi sandía. Comenten qué creen que es esto, una fruta o un animal. La magi sandía se arroja sobre el rostro de Mash y cava sus tentáculos en su cuello. Dot explica que si se despistas te chupará toda la sangre hasta acabar contigo. Le preguntan por qué trajo esto y contesta que vivir es luchar contra la muerte. Mash destruye la sandía estrellando su cabeza contra el suelo y pregunta si se la comerán, pero ahora a Finn le duele comérsela. Mientras Dot y Mash se divierten, los demás conversan que no pueden creer que Mash sea hijo de Innocent Zero y teniendo en cuenta su posición incluso pueden hacerlo responsable en parte de lo sucedido, aunque él no haya hecho nada y cada vez se aleja más de la paz que está buscando. De la nada aparece el director expresando que es un momento crítico para Mash. Los demás le preguntan qué hace él ahí y este contesta que es verano y que está bien, pero escupe sangre. Eso no es estar bien. Le preguntan por qué vino en este estado, a lo que él responde que el verano es solo una vez al año y yo aquí haciendo resúmenes. Continúa diciendo que Mash no disfrutará la paz hasta que Innocent Zero sea derrotado y él con su magia temporal y ahora que le quitó su magia espacial y si la potencia con magia prohibida puede afirmar que Innocent Zero es el mago más poderoso de la historia. Y no solo eso, hay 5 hermanos que lo siguen y son los mejores magos del mundo, que están a su nivel o por encima, que a este paso el mundo llegará a su fin. Y desconocía que Innocent Zero se había hecho tan poderoso y si nada cambia prácticamente no tienen posibilidades, pero cree que Mash es el factor impredecible que puede cambiar este hecho, que al entrenar su cuerpo ganó la capacidad de reacción, resistencia, espíritu y fuerza irracional, y esa fuerza será la clave para vencer a la mejor magia. Lemon se preocupa que ni con esa fuerza podrá con el mago más poderoso, pero Mash le dice que hay dos opciones, ganar o perder, que es un 50% de probabilidades, y como los músculos siempre ganan, es un 100%. Finn piensa que esa es una lógica absurda y a Lemon le gusta cómo es. El director piensa que lo más importante es el espíritu y espera que Mash pueda crear el mundo que él no pudo, pues espera mucho de él. Mash le dice que puede contar con él, que se graduará con todos los demás y a todos les agrada, pero alguien le echa agua fría y es que se acercan los exámenes finales y si no los aprueba será expulsado y Mash entra en pánico. En otro lado vemos a su abuelo y a Brad conversando sobre los exámenes finales y que esperan que Mash apruebe. Lemon le revisa sus últimos exámenes y aparte de los exámenes prácticos, en los teóricos le va fatal. Dot le dice que no se preocupe, que entre todos le ayudarán. Mash le pregunta a Dot si él es buen estudiante y se sorprende al oír que sí lo es y le da un discurso razonable porque es importante estudiar y eso lastima aún más a Mash. Cada uno le ayuda en una materia, pero tanta información hace explotar la cabeza de Mash. Les dice que no podrá, pero los demás lo motivan a seguir. Mash continúa bajo la presión de sus amigos y no tiene más opción que escapar por la ventana. Lance les dice que lo dejen, que acabe como acabe, si huye de lo que no domina, no llegará muy lejos, que él no tiene tiempo para enseñarle a alguien que no quiere aprender. Aún así, Finn decide ir tras él y lo encuentra enterrado en la tierra, y Mash pidiendo que la tierra se lo trague. Al notarlo se disculpa con Finn, pues estudiar no es lo de él, pero Finn le dice que eso no es propio de él, que incluso si todo se inclina a que perderá, él siempre se enfrenta sin dudarlo, y que él quiere que todos se gradúen juntos. Mash le agradece a Finn y dice que se esforzará. Si no tuviera todos esos topos, fuera una
una buena escena. Se disculpa con los demás y continúan enseñándole, y llega el día de los exámenes y esta es su reacción. Luego entregan los resultados y cuando es el turno de Mash, la maestra le dice que él mostró una actitud rebelde en las clases, que sus notas son mediocres y podría garantizar que era cuestión de tiempo para que lo expulsaran, pero por lo que ve, a veces sí se esfuerza. Aunque no son buenas notas, pasó con lo justo, y Mash presume que no fue gran cosa y los demás lo golpean diciendo que no se emocione. En eso llega Tom gritando bambú. Lemon le entiende y dice que es terrible. Vuelve a gritar bambú y ahora es Lance quien traduce diciendo que los periódicos publicaron que hay un candidato a visionario divino sin magia. Finn se sorprende de que le entienda y Tom continúa diciendo bambú, bambú, bambú. Y ahora es el turno de Dot, quien se sorprende de que la gente que lo leyó viene a la escuela y le piden a Mash que salga, que un sangre sucia no debe participar en un ritual divino. La que sale es Lemon y les grita que esperen un momento, que es cierto que no puede usar magia, pero si acaso él les ha hecho algo a ellos, que si acaso la destreza mágica es lo que los define como personas. Le gritan que si no tiene magia es porque el creador lo ha abandonado y le preguntan qué relación tiene ella con él y ella les dice que ella es la esposa de Mash. Este no lo puede creer y la gente se sorprende que estén casados a esa edad, pero Lemon lo aclara gritando que es más bien que están unidos por el hilo rojo del destino y la gente le pide que se calle y Lemon expresa que esos extras son muy ruidosos y luego aparece Dot y se presenta como el agente de Mash y dice que leerá los comentarios que Mash escribió diciendo: estimados magos, es un honor que escojan a un joven como yo como candidato y con su permiso solo diré una cosa, y sacando su dedo dice kill you, eso es todo, y los dos actúan como bestias para protegerlo y Mash nuevamente está asombrado y se pregunta por qué complican todo. Uno de los extras grita que quienes protegen a un sangre sucia también son criminales y tirando una piedra les dice que reciban su castigo y golpea a Lemon. Lance detiene a Mash quien iba a salir y le dice que él solo complicará más las cosas, que tiene que aguantar. Lemon le responde que qué más da si Mash no puede usar magia, que si lo van a castigar por un motivo tan injusto, que la castiguen a ella también, que puede lanzarle las piedras e insultos que quieran. Mash se sorprende y Lemon recuerda cuando lo conoció y dice que alguien tan bueno no es mala persona. El extra piensa que si atrapa a un candidato a visionario divino sin magia se hará famoso de la noche a la mañana, que lo siente, pero los que no tienen magia no tienen derecho, y se ríe y le dice que se nota que está dejando que las emociones la dominen, que es una mujer inmoral que no respeta las normas. Los demás están de acuerdo y le lanzan piedras y Mash actúa atrapando a todas las piedras. El extra al ver a Mash actúa creyendo que al no tener magia será fácil de atrapar y usa su magia para atraparlo. Presume que es una jaula que tiene 15 centímetros de grosor y que se usa para contener monstruos grandes, pero Mash usando su dedo lo atraviesa y el extra no puede creer pues tiene 15 centímetros de grosor y Mash crea una puerta. Luego le arroja la jaula al extra con todo y puerta. Mash les dice a todos que eso no es nuevo, que puede que ahora no estén conformes, pero se hará el mejor del mundo mágico y lo demostrará que no hace falta usar magia. El director aparece y se disculpa pues ve que su decisión les dejó confundidos, pero la agencia de magia decidirá qué hacer con Mash tras el examen de selección y les pide que esperen un poco más. Luego le dice a Mash que en toda una vida nada le asegura que se encuentre con una sola persona así, a alguien que sea capaz de alzar la voz por él, que tiene buenos amigos y como director está orgulloso de ellos. Mash les habla a todos y expresa que en esta escuela ha encontrado un montón de cosas valiosas y es por eso que se hará visionario divino. El director le dice que si no lo consigue, el mundo mágico también castigará a aquellos que lo han defendido, que tiene que superar el examen. Y con los exámenes terminados y el apoyo de sus amigos, de los senpais y de los rivales con los que forjó una relación, aspira a ser visionario divino. Y Mash dice que le dará una paliza a lo que venga a puño limpio. Y así termina esta temporada. Bien amigos, aquí termina esta temporada. Obviamente vendrá una tercera, pues la historia de Mash no termina aquí y el manga ya está terminado. Así que todavía tendremos más de nuestro Saitama con pelo en el mundo de Harry Potter. Y bueno, eso ha sido todo. Yo soy Quasi, los invito a que nos acompañen en la próxima temporada. Se vienen nuevas series. Hasta la próxima. Chao.